amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro programa de Memorias de Identidad y en este caso vamos a traer la entrevista que le hicimos a la señora Floriberta de allá de Barrancones, bueno, en Buenavista vive actualmente. Y bueno, espero que les guste, trae mucha historia acerca de lo que sucedía con Barrancones en aquellas épocas. Está un poquito basado en lo que era la historia de Barrancones y Buenavista. Y espero que les fascine esa parte de Memorias de Identidad. Yo sé que ustedes van siguiendo los datos que vamos subiendo en las páginas del Consejo Cultural Efraín Núñez Mata, pero en esta ocasión queríamos hacer algo nuevo, queríamos hacer algo en donde ustedes pudieran tener la primicia de las entrevistas, precisamente que fue Memorias de Identidad. Hay algunas personalidades que vamos a ir sacando que ya no están con nosotros, mas sin embargo están sus memorias, las cuales vamos a ir proporcionando a ustedes para que verifiquen su propia información. Muy bien amigos, pues espero que les guste lo que viene de Memorias de Identidad con la señora Floriberta, que nos permite una gran entrevista. Floriberta Rivera Candelario. Llegué en el año de 1954. Era una comunidad chica, las casas estaban muy separadas, casi era por familia. La familia Espinosa, la familia Rivera, éramos nosotros, la familia Gallegos, la familia Hernández, eran las 4 familias. En ese entonces, la familia Hernández se contaban de Barrancones, ahorita ya se cuentan de Buenavista, ya se ponen que son de Petapa. De Petapa. Petapa. Buenavista Norte. ¿Cuál? Existía aquí una comunidad de pocas casas. Papá, mamá y hijos, todos casados, con familia ya de 20 años, 22 años, los muchachas. Pero anteriormente nosotros se conocía por los venceños. Yo no me di cuenta cuando cambió a Buenavista, porque al fallecer mi padre nos regresamos a Chiapas con mi mamá. Entonces, no sé en qué momento se nombró Buenavista. Mi papá era católico y nos llevaba a misa, ¿sí? Era ahí, uno caminando por allá. Íbamos a Petapa y de ahí ya, o sea, un domingo a Santo Domingo, a los 15 días a Petapa, a los otros 15 días al barrio, a los otros 15 días a Matías Romero. Me acuerdo, pero eso me lo contaba mi esposo, que habían unas, ¿cómo se le puede llamar? Como tipo pozo, en cada esquina, no en cada esquina, en sitios estratégicos, ahí llegaba el agua y allí iban las personas a traer agua para el consumo de su casa. Sí. Acá, normalmente, aquí en Barrancones, eran 3 aguajes, no había pozos, para lavar, para bañarse. Uno decían Arroyo Grande, el otro era Las Piedras y el otro era La Vía. Eran unos pocitos. Y de ahí tenían que sacar el agua y ir a lavar, retiradito de donde se consumía el agua, donde se tomaba el agua. Eran caminos carreteros, en el tiempo de seca, pues con mucho polvo, en el tiempo de lluvia con mucho lodo, y cuando ya iban pasando la lluvia, reventaba una lombriz muy grande así, pero en abundancia, que donde uno pusiera el pie estaban los animales. La luz eléctrica también fue como en el 76. Empezó celebrándose en Barrancones.
¿Qué festividad? festejando a San Antonio del Monte. San Antonio del Monte. Ujú. Y acá Aquí en Buenavista apenas tiene como en el 2000 que se empezó a festejar la Sagrada Familia. Allá era una hermandad ujú, de los señores mayores de edad. Ellos, si eran 7, si eran 10, ellos eran los que iban a aportar cierta cantidad para hacer la mayordomía. ujú. Y unos 5 años, y después ya empezaron a salir los mayordomos, a nombrarse mayordomos. Ya Mayordomo. estando, sí, la festividad pues era la labrada de cera que decimos, 8 días antes, luego la calenda, la mayordomía y la lavada de olla. ¿No lavaban ornamentos como se hace en Sí, otros lados? le digo, También la lavaba lavada ornamentos. que a 8 días antes 8 días. Ah, con la labrada de cera. de cera. Venía. Ujú. Oh, ¿y qué daban de platillos? Frijoles, carne de puerco y salsa de tomate, Mm, café, tortillas de mano. Esa celebridad ya estaba cuando ustedes llegaron, No, ¿no? no. También nació en Empezó algún... más o menos despuesito que llegamos nosotros. Mm, Porque esa imagen la venía de bisabuelo, abuelo, hasta que uno de ellos, de los nietos, la donó a donó. la iglesia. ¿De qué Otro, familia? Espinosa. La familia Espinosa fue la que donó esa Sí, imagen ahí del sí, pueblo. No, sí. y ya le hicieron su capilla, tenía capilla. Le hicieron su capilla. Ujú. Sí, le hicieron una capilla así, de lodo, las paredes y de lámina de cartón el techo. Ujú. Ahorita ya es Ahorita de... ya es de blog, Oh, qué interesante. Y aquí en Buenavista hay algo, bueno, me dice que es la Sagrada Familia, ¿no? sí, sí, Ajá. pero esa iglesia, de una vez, estaba el proyecto de la escuela primaria. Entonces, el comité pidió ayuda al gobierno de material y ellos ponían la mano de obra. El gobierno envió la, el material, pero había división acá, ¿sí? La familia de este lado y la familia de adentro, la familia Toscano. Entonces, los señores Toscano querían que la escuela fuera allá y estas personas querían que fuera acá para que estuviera en el centro, para que las dos familias, las dos tuvieran acceso. Entonces, cuando llegó el material, lo recibió precisamente una persona de allá y le dijo allá adentro. Y llevaron el material para allá. Cuando las personas de acá se dieron cuenta, el material ya estaba allá y ya no dejaron que se sacara. Ujú. Volvieron a hacer la solicitud y fue que ya les trajeron el material acá y ya pudieron construir. Entonces, allá inmediatamente son unas familias muy unidas para trabajar, pues muy unidas. Entonces, inmediatamente llegó el material, empezaron a hacer los salones. Pero el proyecto, el permiso, todo estaba para acá. Entonces, no fue válido aquello. Entonces lo transformaron en iglesia. Mm, Ahí ya fue la iglesia. Entonces estaba un salón así, otro para allá y otro para acá. Formaban casi una cruz. sí, sí. Entonces, así quedó la iglesia. Hasta hace como Unieron esas o 3 aulas. 3 aulas unieron. Las unieron, sí. Pero, pero le vuelvo a decir, quedaron así, una ala para allá y otra para acá y la de en medio. Ujú.
Entonces, si los que estábamos acá no veíamos a los que estaban oyendo misa allá, ¿ves? Porque estaban en aquella ala o en esta ala, y nosotros en esta acá, por decirlo así. Entonces, hasta hace como unos 7 años que ya la remodelaron. Para allá. Para allá ya quedó más en forma de iglesia, voy a decir. Ah, qué bien, mira qué interesante porque cómo fue formándose, ¿no? Y la familia que solicitó el permiso para la escuela aquí, ¿cómo se llama la escuela? 26 de julio. 26 de julio. ¿Cómo se llamaba la familia que pidió el permiso? Porque allá eran los toscanos, ¿no? Sí, y aquí eran los Santos. Los Santos. Ah, Erasmo Santos García. es que- Cuando pavimentaron, Ujú. pues, en ciertos lugares se creó un conflicto porque quedó abajo La el tubería. tubo de... No les dejaron salidas, ¿no? No, Mm. entonces tuvo que abrir y volver a cerrar, así. Y el drenaje, por ejemplo, ellos, cuando igual entra el mismo año, No hay drenaje, no hubo drenaje, no son hay. por fosas sépticas. Puras cosas. Sí, Ajá. mi padre nació en 1894, aquí en Barrancones. Mm, Y se fue trabajando en los ferrocarriles. Nos contaba mi papá que él a los 9 años, 10 años, empezó a trabajar en el ferrocarril que traían poniendo el ferrocarril para Salina Cruz. Decía mi papá que habían traído y han comprado cierta cantidad de chinos ajá. y los trajeron a trabajar, pero era entrar a las 6 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. Entonces, en esta temporada de calor, los chinitos no aguantaban, caían muertos. Murieron algunos chinos aquí. Bastantes. Hay una loma, ya Ujú. para llegar a Barrancones, hay una loma donde ahí, ese fue el panteón de los chinos, ahí los sepultaron. Ahí están sepultados. Sepultados. Sí, que por cierto, de vez en cuando se forma una bola de lumbre así, en la punta de la loma, y se viene rodando, 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 rodando hasta desaparecer en el monte, voy a decir. Porque decía mi papá Ajá. que los enterraban con todito lo que traían, ¿sí? Ropa, una taza, un termo, un eso. Dice que los termos de ellos eran unas botellas forradas de un material como cemento y tapaban con un corcho, con un así. Todo el día tenían café caliente ellos ahí. Como Y termo. así es que todo los sepultaban, pero con eso. Tenía que ir era aguador, tenía que ir a traer agua a Llanovarroso. Llanovarroso es un lugar. De aquí arriba. Sí, entonces hay un aguaje hasta allá abajo. Ándale. Y ahí, claro que llegaba y todos estaban muriendo de sed, se acababa y volvía a ir y volvía a ir. Entonces, cuando era tiempo de agua, mi papá no sabía leer ni escribir. Entonces, en el mayordomo le enseñó en las playitas que se formaban, ahí le enseñó a mi papá a escribir y a leer. Ya sabiendo leer, ya se lo llevaron a Matías, ya entonces sí, ya estaba, ya estación ya estaba, pero el taller no, el taller era en Medias Aguas. Entonces, ya lo llevaron ahí para que fuera a traer a los carroteros, a los maquinistas, que iba a llegar el tren, y como ahí era el cambio de personal, ya mi papá iba a traerlos en la madrugada, a las 12, a la hora que fuera a llegar el tren, ya los iba a traer. Y así fue ascendiendo mi papá, y llegó a ser jefe de oficinas. Y como jefe de oficinas, se fue a Tonalá, Chiapas. Y conoció a mi mamá. ¿Ya no? ¿Usted tiene conocimiento de Che Gómez? Che Gómito, el revolucionario. El que murió aquí en Barrancones. Ajá.
Sí, tenemos parte de conocimiento, pero si tiene usted alguna historia de esas, pues No, sería genial. no, lo que pasa es que yo sé dónde están sepultados. Ah, ¿dónde? Sería interesante Sí, también saber. ahí en Barrancones. En Barrancones. Sí, está Che Gómez con otros dos. Mi padre iba a trabajar en la madrugada. En la noche oyeron los balazos, Ujú. ¿no? Oyeron. Y en la mañana, cuando él iba a trabajar, estaban los cuerpos tirados. Dicen que fue una emboscada, Una ¿no? emboscada, ¿sí? Porque lo traicionaron. Lo Él traicionaron. iba a favor, ¿no? De su pueblo cochiteco Sí, y pasó precisamente por acá a Barrancones sí, y ahí fue emboscado y le dieron muerte. sí. Lo A su que hijo lo mataron en Llano Barroso, a Che Gomito, a Che Gómez ni, el ok, hijo. el hijo, A él lo mataron en Llano Barroso, pero de él sí levantaron su cadáver. se lo llevaron a Se lo Juchitán. llevaron Sí, a esa es la no sé, parte de la historia que tenía yo vaga, porque decían que sí se levantaron los cuerpos y se los llevaron a Juchitán. pero de Che Ujú. Gomito, De Che Gómez con ni, los de nosotros. Pero aquí son tres, dice mi papá. Y que cuando él regresó, ya estaban sepultados. Su misma gente, como fue emboscada, ellos se escondieron en el monte. Y cuando ya estas personas se fueron, ellos regresaron y enterraron a Che ah, ok. Gómez con los Mm. otros dos ¿Y en qué parte? ¿Ahí por la loma de generales. los chinos? No, O no, 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 más adelante. mm, Mire, este, después de la loma de los chinos está un campo de béisbol, está un ajá, arroyito y un campo de béisbol. Bueno, en ese campo de béisbol hay un camino que agarra para allá y otro que agarra para Matías. Entonces, en ese camino, al llegar a una distancia como de aquí a la entrada de Buenavista, aparta otra vez un camino que va para la familia Espinosa y el otro camino que iba para Matías. ah, había otro Ajá, camino. sí, Ajá, ese camino viejo. camino de- Iba a salir al camino grande, por decirlo así, pero era camino carretero. Entonces, en esa parte, en esa subidita, ahí están enterrados ellos. los tres. Los tres, Mm, decía mi papá que eran tres. Sí, claro que en una fosa pusieron a los común. tres. Y sí, papá, que cuando él regresó de trabajar ya estaba nomás la seña donde los habían enterrado. Me imagino que ha de haber alguna marca ahí, ¿no? Que No, están, no, no, no hay nada. no. Vino Ujú, una persona hará como 20 años, ujú. vino una persona buscando que de Oaxaca, que quién sabía dónde estaba sepultado Che Gómez. Entonces, un señor que era mayor que yo le dijo, pues la única grande que queda aquí es la señora Sebastiana, era mi suegra. Ajá. Vamos a ver a la señora Sebastiana. Pero mi suegra no era de Barrancones, era del Paraíso. Ah, ya. Vale. Entonces, dice mi suegra, no, yo no sé a dónde están sepultados, ¿sí? Pero pues a mí me vieron joven para saber eso, pero Ujú. pues yo sí lo sé porque mi padre me lo enseñó. Y capaz si ya no hay nada, ¿no? Ahí, bueno, Pues sería sí, cuestión cuestión. de Pues caminarlo, ¿no? dicen que lo único que no se pierde es el cabello, nunca. Los huesos se podrán deshacer si, si estés, pero los cabellos no, dicen que Sí, ahí quedan todo el tiempo. sería así. Yo supongo que venían precisamente para eso, ¿no? Para ver si Sí, realmente era el Che Gómez ajá, que quedó aquí, porque realmente los libros de historia, que al menos yo en mi parte he leído, pues no, sé que lo mataron acá, pero hasta ahí. Cortan la historia y narran la secuencia del por qué, ¿no? del por qué. Ujú. Pero no nos dicen que si lo levantaron, lo llevaron a Juchitán, No, 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 ¿no? decía mi Y papá yo que creo no. que esta parte pues es muy, muy Decía importante mi papá de que no. y Que sería ahí, muy importante que en Barrancones hubiera ya la seña de dónde está Che Gómez, ¿no? Porque pues él luchó también en parte
por varias cuestiones, ¿no? Yo le voy a decir, no sé cómo esté, ya, porque son muchos años que yo salí de Barrancones para acá. Yo lo que me acuerdo es que era un carnero, un árbol, le decimos carnero, y allí abajo de la sombra de ese árbol, ahí estaban sepultados ellos. La sombra del carnero, Sí, para hacerlo una canción, ¿no? Un corrido de sí, Che Gómez, ¿no? chigones. No, pues muy interesante. Este, no la queremos hacer más cansada, porque sí, la verdad, pues están fascinantes las historias. Hay mucho que contar en esta región y pues me he dado la tarea de ir recolectando esas memorias que no se pierdan. Pero algo que quiera agregar, algo que nos quiera contar de su papá o de usted de niña. Bueno, que usted dice allá en Tonalá, Sí, yo llegué de o 12 años acá. de alguna historia que se cuenta aquí sobre algún mito, alguna leyenda con la que quiera terminar. Alguna leyenda, ya sea de duendes, de mujeres de blanco, no sé, si existieron por acá. Bueno, duendes sí existieron y y vivimos una experiencia con una hermana ahí en Barrancones, cerca del aguaje, donde era el aguaje, le digo, donde vamos a traer agua. Se fueron jugando tres, dos niñas y un niño. Bajaron la loma y ella estaba corriendo, era muy hermoso. Barrancones para mí era muy hermoso. Había libertad, había, yo andar donde uno quisiera. Y cuando llegó mi hermanita le dice a mi mamá, mamá, porque los empezó a llamar mi mamá, que ya tenía ratito que no llegaban. Y llegaron, dice, mamá, estamos jugando con unos niños, déjanos ir a jugar. ¿Con unos niños dónde? Allá, dice, por las piedras, se llamaba el aguaje. Y le dice mi mamá, niños. Claro, mi mamá dijo que estaban lavando sus mamás y los niños andan jugando. Pero a mi mamá también le tocaba ir a bañarse. Bueno, dice, sí, sigan jugando. Y se fue mi mamá detrás de ellos. Al pasar precisamente en un árbol de carnero, vio que mi hermanita y los otros niños miraban para arriba y hacían gestos y movían sus manos. Y llamó la atención a mi mamá y le dice, ¿qué hacen acá? Mira, estamos jugando con los niños. Y vio mi mamá las puras ramas del árbol. Oh, pues aquí no hay niños. Mamá, que no los estás viendo los niños. ¿Mm? Entonces se dio cuenta mi mamá que era duende, ¿no? Y ya se los llevó para la casa. Resulta que al poco tiempo mi hermanita empezó a babear. Babeaba y le daban de comer y no quería y le ponían a la fuerza la comida. Y y llega la vecina y le dice a mi mamá, fíjate que no sé qué tienen mis niños, pero babean y no quieren comer. Pues igual está la mía. Entonces mi mamá se acordó de lo que le había dicho mi hermanita, que estaban jugando con unos niños y lo que ella había visto. Entonces le dijo a la vecina, pues vamos a llevarles a curarlos. Y ya lo llevaban con cierta persona. Y las niñas sanaron, pero el niño se murió. Sí, se fue secando y se murió. Y quedó mi hermanita y la otra niña. Ajá, pero fue cosa que lo vivimos, pues. Ajá. Estando acá, mi hijo vive, uno desde acá y el otro vivía más allá abajo. Y y un día que le grita a mi nuera, a mi esposo, suegro, venga a ver a Memín. Se llamaba Guillermo, le decíamos Memín. Venga a ver a Memín. Y se fue y yo me fui detrás. Cuando llegamos, mi nuera tenía el niño
queriéndolo sostener, pero el niño era una fuerza tremenda. Y llegó mi esposo y ¿qué cosa tiene? ¿Qué cosa tiene? Dice que quiere ir allá, que lo llama su papá. ¿Dónde está tu papá? Ah, ya está mi papá, me está llamando, dice el niño. Yo quiero ir con mi papá. Dice, desde chiquito ese niño siempre quería andar con su papá, al grado de que fallecieron los dos juntos. Ya siendo adulto, mi nieto. Entonces, fueron, agarró mi esposo y agarró al niño. Era hombre. Entre mi esposo y mi nuera, una le agarraba los pies, otro lo agarraba de acá, y ahí lo traían. Y me dice mi esposo, agua bendita. Y me vengo corriendo yo siempre tengo agua bendita. Y me voy y me dice mi esposo, échale. Y le aviento. Pegó un grito mi nieto, era un grito desgarrador, un grito de un animal herido, de un grito feo. Y él se quedó así. Y se me puso, échale más. Y entonces sí, ya me hace, porque mordía él, mordía. Entonces ya le empecé a echar, y ya lo trajimos para acá. Y ya le preguntábamos, ¿qué te pasó? Me no sé, no sé. Entonces, la verdad, esas dos cosas sí las vivimos nosotros. Son cosas que son de otro mundo, ¿no? De otro mundo. Que pasan en ocasiones y ¿Por en todos qué? lados, ¿no? ¿Por qué, joven? Mire, maestro. Aquí tenemos otro aguaje, allá abajo. También es una cosita, pero da para todo. Bueno, ¿qué le digo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 familias. Nos daba ese aguaje. Entonces, iban a traer agua. Y decía mi muchacho, el mayor, mamá decía, fíjate que le pusimos de nombre el sauce. Fíjate, dice que en el sauce, cuando voy, hay un pájaro tan hermoso, mamá, de colores. Y llega, dice, estoy agarrando agua, llega él a tomar agua. Y lo quiero agarrar, brinca. Y brinca y lo voy siguiendo. Y era un monte cerrado el que estaba para enfrente. Pero cuando ya, dice, llega un día no se puede pasar, dice, me regreso, dice, porque vaya a haber víbora. Y siempre me decía mi hijo eso. Sí, ha de ser, bueno, como esta fue zona también conquistada por los zapotecas, pudo que aquí hubo un asentamiento, ¿no? Hubo, mire, alguien vivió en ese cerro. Ajá. Cuando llueve, bajan trastecitos de una losa muy especial con figuritas de, de- de figuritas de animal, figuritas así, bajan, ¿Quién tiene esas figuras? por todo el Ajá. arroyo. Ah, pero no las agarran. Las agarraban, pero así mismo las tiraban uno. Y ahorita ya no hay esa corriente. Era cuando antes había unas corrientes fuertísimas. Ese día había cosas donde uno iba pasando. ¿Sí? Había ollitas, había un platito, como que fueron sartenes, pero de los. Entonces, decía mi esposo que hablaban de que ahí había una cueva, que esa cueva estaba encantada y que por eso posiblemente mi nieto veía eso. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Ahorita yo no sé si es cierto, ya mi preparación es otra, pero en ese tiempo yo confié. Dice mi esposo, vamos a hacerle un mostacero. Bueno, y le pusimos en aquel trapito, bolsita roja, ajo, pimienta, romero, cosas así, ¿no?
y la costuramos y se la pusimos al niño acá. Y jamás nos volvió a hablar del pájaro, porque en ese cerro vivió gente allá arriba. Ujú. ¿De cuándo sabe Dios? No, pues qué interesante plática la de hoy. Fue bastante extensa y Espero pues, haberle servido. no, bastantísimo. Hay mucha historia que contar, ¿no? Más sobre duendes y esas historias que pues fascinan, ¿no? Y encantan también a todos. Sí, mi papá decía que cuando él venía a trabajar a ferrocarril, dice que le llamaban el sombrerudo. Era Mm, una persona que estaba hincada, digo, en cuclillas, pero sus pies le pasaban de su cabeza. Era mm, bien larga las piernas, pero traía un sombrero. Y ellos querían pasar y se perdía el camino. Y se perdía el camino. ¿Qué mm, tenían que hacer para que el camino continuara? Darle un cigarro a esa persona. Ya le daban un cigarro, decía, ay, al camino, ya pasaban. Pero mientras no le daban ese cigarro, el camino entonces no está. desaparecía y ya no Sí, sabían dónde estaban. sí, así hay historias que ya me han contado similares. No, pues muchísimas gracias Ay, de qué. por la entrevista. Si me repite su nombre, por favor. Floriberta Ujú. Rivera Candelaria.